Una vecina del infierno intenta robarnos la casa y se enfrenta al karma cuando sus propias acciones le hacen recibir una bofetada. Vecina del infierno intenta robarnos la casa y enfrenta el karma cuando sus propias acciones le generan una deuda de $200,000. Antes de empezar, presentemos a los personajes principales. La vecina con derecho será llamada Karen de aquí en adelante. Su hijo consentido será llamado hijo consentido. También estará el propietario anterior de nuestra casa, a quien llamaremos Carlos. Aunque tiene un papel limitado en esta historia, es relevante para algunos detalles. Nota, desde que compramos la casa hasta el día de hoy han pasado casi 15 años. A menos que se indique lo contrario, asume que hubo lapsos largos entre los eventos descritos. Comencemos. Para entender el clímax de esta historia, es necesario dar un poco de contexto. La mayor parte de lo que narraré ocurrió antes de que compráramos y nos mudáramos a esta casa. Karen era dueña de un gran terreno ubicado cerca de un lago popular en nuestra zona. Aunque estaba a cierta distancia del lago, la carretera que pasaba por su propiedad era la única que conectaba con varias propiedades frente al lago, complejos turísticos y el embarcadero más concurrido del área. Las propiedades en esa carretera no eran tan caras como para ser inaccesibles para personas comunes, pero sí había algunas extremadamente valiosas, frecuentadas por personas adineradas. Esto será importante más adelante. Karen, que tenía bastante dinero, decidió dividir su propiedad en 4 partes iguales cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad. 1. Le dio una parte a su hija, quien, sorprendentemente, era una persona bastante decente considerando el resto de la familia. 2. Otra parte se la dio a su hijo consentido, construyéndoles casas a ambos según sus especificaciones. 3. En la cuarta parte, donde no estaba su propia casa, construyó una pequeña tienda de conveniencia. Por razones que desconozco, quizá para evitar futuros conflictos, Karen les entregó los títulos de propiedad a sus hijos. Esto será importante más adelante. Mientras la hija era bastante respetable, hijo consentido era todo lo contrario, un fiestero empedernido. Todo el vecindario lo detestaba porque organizaba fiestas ruidosas y molestas casi todas las noches, manteniendo a todos despiertos. No mucho tiempo después, Karen volvió y nos preguntó cuándo podía esperar que nos mudáramos. Le explicamos que eso nunca sucedería, ya que éramos los propietarios legales de la casa, y no era nuestra culpa que su hijo hubiera perdido la propiedad. Nos disculpamos por su pérdida, reconociendo lo difícil que debía ser perder una propiedad familiar de esa manera debido a la negligencia de su hijo, pero le aclaramos que no íbamos a regalarle una propiedad que habíamos comprado con nuestro dinero ganado con esfuerzo y que habíamos trabajado tan duro para arreglar. Entonces, al darse cuenta de que conocíamos la situación, Karen comenzó a contarnos una larga y emotiva historia sobre cómo esa propiedad había estado en su familia por generaciones y que no podía soportar perderla. Alegó que Carlos les había robado la casa mientras lidiaban con la confusión del arresto de su hijo. Le preguntamos por qué no habían ofertado para recuperar la casa en la subasta, considerando que nosotros la habíamos comprado a Carlos por solo $50,000. Incluso después de todo el trabajo y los materiales que Carlos había puesto en la casa, todavía había obtenido una pequeña ganancia al vendérnosla. Pudieron haberla comprado en la subasta por casi nada y recuperarla. Karen insistió en que sentía que la casa y la propiedad les habían sido robadas, y se negó a pagar por algo que, según ella, les pertenecía por derecho. Nos disculpamos nuevamente, pero le explicamos que no íbamos a aceptar una pérdida en la propiedad, especialmente después de todo el tiempo, esfuerzo y dinero que habíamos invertido en repararla. Sin embargo, entendíamos su situación y le ofrecimos venderle la casa por un precio muy razonable de $100,000. Dado su estado de ubicación, todavía era un poco más de la mitad de su valor total de mercado. Habíamos invertido $50,000 en comprarla a Carlos y $30,000 más en materiales, además de meses de trabajo arduo. Sentíamos que era una oferta justa. Aunque no lo dijimos, incluso estaríamos dispuestos a bajar a $90,000 si ella quisiera negociar. Inmediatamente, Karen contraofertó con $40,000, argumentando que no debería tener que pagar nada por algo que le pertenecía por derecho. Cuando le dijimos que era demasiado bajo,
respondió diciendo que entendía cuánto esfuerzo habíamos puesto y que sería amable al ofrecernos $10,000 adicionales por todo lo que habíamos hecho en la casa. Cuando le explicamos que $50,000 era lo que habíamos pagado a Carlos, se molestó y nos llamó mentirosos y ladrones. Dijo que la casa era un desastre total y que no valía tanto. No solo empezó a insultarnos, sino que también se refirió a nuestra casa soñada como un basurero, después de todo el esfuerzo, sudor, lágrimas y dinero que habíamos invertido en ella. En ese momento, ya habíamos tenido suficiente de sus tonterías. Amablemente le pedimos que saliera de nuestra casa, explicándole que ya no era bienvenida y que jamás le venderíamos la propiedad, incluso si ofreciera el doble de su valor de mercado. Obviamente, se enfureció, nos lanzó todo tipo de insultos y se marchó furiosa. Más tarde nos enteramos de que estaba difundiendo rumores por todo el vecindario, diciendo que le habíamos robado la casa y otras tonterías. Al principio, lo ignoramos, pensando que nadie lo creería. Pero entonces, un hombre llegó a nuestra entrada con un arma y nos amenazó para que nos fuéramos de inmediato. Nunca lo habíamos conocido antes, pero habíamos oído hablar de él. Aparentemente, era conocido como el pacificador del vecindario y solía confrontar a cualquiera que causara problemas. Muchos en nuestro vecindario lo respetaban, diciendo que era razonable. En una zona rural como la nuestra, donde no todos respetan las leyes, su presencia era apreciada, ya que hacía más por mantener la paz que la policía. Nuestro vecindario está dividido en dos zonas principales, una con personas mayores retiradas, donde todo es tranquilo y todos se llevan bien, y otra más dentro del bosque, donde viven quienes prefieren mantenerse lejos de las miradas curiosas. Vivimos en el límite de la parte pacífica, separados por aproximadamente 1 milla de bosque y tierras de cultivo de la zona más aislada. Al reconocerlo por las descripciones, decidimos probar nuestra hipótesis. Le dijimos que no teníamos idea de lo que estaba pasando y lo invitamos a tomar una cerveza y charlar. Le permitimos traer su arma, pero le advertimos que nosotros también llevaríamos la nuestra. Casi todos en mi pueblo tienen un arma, de hecho, hay más tiendas de armas que tiendas de dólar. La policía tenía que intervenir constantemente, al punto de asignar a alguien cerca porque las quejas eran constantes. Esto no mejoró porque Karen pagaba todas sus cuentas, agua, luz, basura, todo estaba a su nombre, menos una cosa, el impuesto predial, ya que la propiedad estaba a nombre de hijo consentido. Él, en lugar de entregarle el dinero a Karen o pagar el impuesto, simplemente lo ignoraba. No está claro si Karen asumió que él lo pagaba o no pensó en ello, pero el problema explotó cuando la policía llegó a la casa. Hijo consentido no volvió, y la casa terminó siendo subastada. Para entonces, la casa estaba hecha un desastre, agujeros en las paredes y en el piso de la sala que conectaban directamente con el sótano, el piso de la cocina completamente destruido, y las paredes cubiertas de lodo. En resumen, su irresponsabilidad y fiestas constantes dejaron la casa en una condición que los bancos consideraron inhabitable. Esto limitó los compradores a quienes podían pagar en efectivo. Así entró Carlos, un aficionado a la compra y remodelación de casas. No era un millonario, sino un jubilado que disfrutaba de este pasatiempo para mantenerse activo. Compraba casas baratas en subastas, las remodelaba y luego las vendía. Carlos vivía de las ganancias de la casa anterior mientras arreglaba la nueva, y cualquier excedente lo destinaba a un fondo de emergencia. Cuando pusieron la casa en venta en un sitio web, nosotros la vimos. Era perfecta, del tamaño adecuado, en un vecindario ideal y cerca del lago, algo que nos encantaba porque disfrutamos de la pesca. Nos encanta la navegación, así que esta casa era perfecta en casi todos los sentidos, o al menos eso parecía. Teníamos miedo del precio, ya que no estaba listado en el sitio web, pero pensamos que no perdíamos nada con echarle un vistazo. Manejamos hasta la casa y encontramos a Carlos trabajando en ella. Nos detuvimos para saludar y preguntar por el precio. Nos explicó que planeaba arreglarla y venderla, y que su agente inmobiliario la había añadido a la base de datos del sitio web para facilitar el proceso cuando estuviera lista para la venta. Nos sentamos a charlar con él amablemente, y él apreció la compañía. Le explicamos que estaríamos dispuestos a comprarla a un precio razonable considerando su estado actual y el trabajo que ya había realizado, ya que la tenía aproximadamente a la mitad de los arreglos.
También le dijimos que nos encantaría terminarla y convertirla en nuestro hogar definitivo. Sin embargo, nos rechazó, diciendo que ya tenía varias ofertas y que no se sentía cómodo vendiéndonosla antes de terminarla. Nos sugirió que podríamos comprarla al precio completo cuando estuviera lista. Le agradecimos y dejamos nuestro número, pidiéndole que nos llamara si cambiaba de opinión, a lo que prometió hacerlo. Menos de 2 semanas después, recibimos una llamada inesperada de Carlos. Nos explicó que su hermana se había enfermado en otro estado y quería ir a estar con ella. Por eso, no tendría tiempo ni paciencia para terminar la casa. Aunque no estaba en condiciones óptimas, nos ofreció venderla a un precio razonable si encontrábamos una forma de financiarla. Aceptamos felices y empezamos a buscar bancos. Con la ayuda de un amigo agente inmobiliario, encontramos uno dispuesto a prestarnos el dinero, pero con condiciones. Teníamos 2 semanas para poner la casa en regla, o de lo contrario podían ejecutar el préstamo y subastarla. Cuando explicamos la situación a Carlos, él se ofreció a ayudarnos dentro de lo que podía. No podía hacer más reparaciones debido a la urgencia, pero nos explicó exactamente qué debíamos hacer para cumplir con los requisitos mínimos legales, cuánto tiempo y dinero tomaría. Incluso nos ayudó de otra manera, tomamos un préstamo por el doble del precio que él pedía, y nos devolvió la mitad para cubrir los costos de reparación. Gracias al trabajo previo de Carlos, la casa casi cumplía los códigos, pero, por si acaso, llamamos a unos amigos y terminamos todo en la mitad del tiempo previsto. Una vez que la casa cumplió con los requisitos, aún había mucho trabajo por hacer. Reemplazamos pisos y subsuelos, renovamos cables eléctricos, parchamos agujeros en las paredes y quitamos papel tapiz viejo y descompuesto que estaba pegado directamente al drywall. Después de meses de arduo trabajo, finalmente llegó el momento de mudarnos a nuestra casa soñada. Aún quedaban algunos detalles por arreglar, pero podíamos hacerlo con el tiempo. Estábamos en pleno proceso de mudanza cuando Karen apareció para presentarse. Carlos nos había advertido repetidamente sobre Karen y su actitud problemática, pero al principio fue extremadamente amable, y no entendíamos por qué nos había dado tantas advertencias. Sin embargo, pronto entendimos. Mientras terminábamos nuestra conversación, Karen nos dijo de forma muy amable y compasiva que, en realidad, la casa le pertenecía y que teníamos 30 días para desalojarla. Aseguró que sentía lástima por nosotros porque nos habían estafado, pero que Carlos no tenía ningún derecho a vendernos la casa. Habíamos escuchado historias de terror sobre estafas de este tipo, así que puedes imaginar nuestro pánico. Después de haber invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero en esta casa, ahora parecía que íbamos a perderla por haber caído en una estafa. Agradecimos a Karen por explicarnos la situación y ser tan amable, y le dijimos que hablaríamos con el banco y Carlos para aclarar todo. Eso hicimos. Hablamos con el banco, que confirmó que Carlos era el dueño legítimo del título de propiedad. También hablamos con el agente inmobiliario, quien ratificó lo mismo. Cuando hablamos con Carlos, nos explicó que Karen lo había acusado varias veces de robar la casa desde que la compró en subasta, y que ella lo había acosado constantemente por el tema. Todos los que consultamos nos contaron exactamente la misma historia. Incluso fuimos al juzgado y confirmamos que nuestro nombre estaba registrado en el título de propiedad. Durante este proceso, varios vecinos nos contaron la historia de hijo consentido, lo que nos ayudó a entender más sobre la situación. En nuestra ciudad, el hecho de que alguien lleve un arma no es algo tan relevante. Es más un mensaje implícito de, puedo defenderme si esto se sale de control. Ahora bien, si alguien apunta el arma hacia ti, cosa que él no hizo, entonces sería otra historia. Volviendo a la narrativa principal, él aceptó nuestra invitación y, después de unas horas de conversación y de explicar la situación, entendió lo que realmente había pasado. Nos pidió disculpas por el malentendido, explicando que se dejó llevar por los rumores y que reaccionó impulsivamente, pero prometió que no volvería a suceder. También nos agradeció por haber comprado la casa, diciendo que desde que Karen se mudó, todos estaban mucho más felices. Nos comentó que ya no tenía que escuchar a la gente quejarse por la música alta o por adolescentes ebrios y drogados tambaleándose por la carretera a mitad de la noche y casi siendo atropellados. Todos nos reímos de eso y, después de despedirnos, se fue sin decir más. Ahora, la razón por la que este pacificador
creyó tan fácilmente los rumores tiene que ver con una historia paralela, que también marca un punto de inflexión importante cuando las cosas empezaron a complicarse para nosotros. Cabe mencionar que algunos eventos de esta historia secundaria se superponen con los de la siguiente parte de la narrativa, pero vamos a ello. Mencioné que Karen dividió un cuarto de su propiedad para construir una tienda de conveniencia. Esta tienda era extremadamente popular en el vecindario, ya que estaba ubicada en un punto central y estratégico. No era famosa por sus precios, que de hecho eran bastante elevados, ni por su servicio al cliente, que se limitaba a un escueto "gracias por su compra" al salir. A veces devolvían el dinero si encontrabas moho en la comida que comprabas allí, lo cual, supongo, era algo positivo. A pesar de estas fallas, la tienda era popular porque era la única en varios kilómetros a la redonda. Si necesitabas comprar víveres y no querías conducir hasta la ciudad, la tienda era la solución más práctica. Incluso nosotros, dejando de lado nuestras diferencias con Karen, compramos allí en varias ocasiones, ya que literalmente estaba al lado de nuestra casa. La popularidad de esta pequeña tienda le permitió a Karen ganar una buena reputación en el vecindario. Todos querían mantener su tienda conveniente y defendían su existencia a capa y espada. En ese entonces, la gente todavía creía que Karen y su familia eran buenas personas. Por eso, cuando Karen empezó a difundir rumores, muchos le prestaron atención. Los rumores de que le robamos su casa no prosperaron mucho porque todos sabían que era ridículo. Pero otros rumores más pequeños, aunque insignificantes, lograron generar cierta desconfianza. Para ser honesto, incluso si todos los rumores sobre nosotros hubieran sido ciertos, había mucho más que decir sobre otras personas en el vecindario. Sin embargo, la mayoría simplemente nos evitaba, ya que nadie quería enemistarse con Karen por miedo a ser vetado de su tienda. Con el tiempo, su hijo salió de prisión y, como no tenía otro lugar a donde ir, Karen le permitió regresar. No le gustaba la idea de que viviera con ella, así que le alquiló un apartamento encima de la tienda. Le prohibió rotundamente hacer fiestas en la propiedad, aunque no le cobraba renta. Su único deber era encargarse de la tienda cuando ella estaba ocupada, lo cual no ocurría con mucha frecuencia. A pesar de todo esto, su hijo no aprendió la lección. Mientras atendía la caja registradora, solía cobrar de más a los clientes y quedarse con el dinero extra. Descubrimos esto en varias ocasiones y volvimos a reclamar un reembolso. Siempre se excusaban diciendo que la caja registradora estaba descompuesta. Sin embargo, después de notar un patrón, decidimos informar a Karen que su hijo estaba cobrando de más y, probablemente, embolsándose la diferencia. Aunque Karen era bastante arrogante, incluso ya no llegaba al extremo de hacer algo tan claramente ilegal. Además, nos gustaba su pequeña tienda y no queríamos que le pasara nada malo. Pero en lugar de agradecernos por señalar el problema, nos dijo que estábamos imaginando cosas y, de manera muy amable, nos sugirió que nos largáramos. Así que, obedeciendo su solicitud, dejamos de preocuparnos por su tienda. También compartimos la información con algunos de nuestros amigos en el vecindario. Había tomado años lograr que algunos de ellos siquiera nos miraran, y mucho menos que nos hablaran, gracias a Karen. Pero finalmente habíamos hecho algunos amigos. Llevarles dulces navideños a los vecinos cada año resultó ser una buena manera de alegrarles el día. De todos modos, ellos nos agradecieron, aunque nos dejaron claro que no creían del todo en lo que les decíamos. Sin embargo, la noticia se esparció rápidamente por el vecindario. No pasó mucho tiempo hasta que el pacificador regresó a nuestra entrada. Esta vez, fue mucho más amigable. Ignoró en gran parte los rumores sobre nosotros, sabiendo que la mayoría eran falsos. Desde nuestro primer encuentro, habíamos hablado con él varias veces, no sobre asuntos serios, sino en términos más amistosos. Pasaba de vez en cuando por una cerveza y simplemente charlábamos sobre las novedades del vecindario, o nos pedía nuestra opinión sobre algunas cosas. Hacía esto con casi todos, hablando al menos una vez al año con cada persona para mantenerse informado y asegurarse de que todo permaneciera tranquilo. No le gustaba la idea de que la policía rondara por el vecindario, así que decidió hacer su trabajo mejor que ellos para que no fuera necesario. A todos, incluido a nosotros, nos gustaba este arreglo. Significaba que podías dejar que tus hijos caminaran solos hasta el lago,
incluso a través de las partes más problemáticas del vecindario. Dicho esto, al pacificador no le gustaron los rumores que estábamos difundiendo sobre nuestros vecinos y, en particular, sobre su pequeña tienda. Nos explicó que ya había hablado con ellos, y ellos consideraban que todo era un malentendido relacionado con problemas en la caja registradora. Nos advirtió que, si no queríamos problemas, debíamos detener esos rumores de inmediato. Queríamos mostrarle pruebas, pero sabíamos que probablemente no nos creería, ya que tenía un gran aprecio por Karen y generalmente tomaba su palabra por encima de la nuestra. Como ellos lo habían desestimado como un simple error técnico, probablemente no había mucho que pudiéramos hacer para convencerlo. Así que acordamos dejar el tema y nos disculpamos por cualquier inconveniente, explicándole que solo queríamos proteger a los pocos amigos que habíamos hecho en el vecindario. Aceptó nuestra disculpa, nos dio una última advertencia y se fue sin decir mucho más. Decidimos no volver a comprar en esa tienda, a menos que fuera absolutamente necesario. Sin embargo, todo cambió un par de años después. A pesar de que habíamos señalado el problema y de que los rumores se habían esparcido por el vecindario, el pacificador había pasado por cada casa para desmentirlos, diciendo que eran rumores falsos iniciados por nosotros debido a nuestra disputa de propiedad con Karen. Hablaré más sobre eso después. Aún así, la gente empezó a prestar más atención a los recibos después de comprar en la tienda y comenzaron a notar los mismos patrones que nosotros. Durante ese tiempo, el hijo de Karen probablemente se embolsó cantidades significativas de dinero, y Karen definitivamente lo sabía, pero optó por no hacer nada y trató de silenciar a las personas difundiendo rumores. Sin embargo, hay algo importante sobre las pequeñas tiendas rurales. Dependen completamente de los clientes habituales que viven en el vecindario donde están establecidas. Durante los meses cálidos, cuando la gente está de vacaciones y disfrutando, generan grandes ganancias, pero estas no son suficientes para sostenerse durante el invierno. Y entonces sucedió. El pacificador finalmente conectó los puntos, y vaya que estaba furioso. Podíamos oírlo desde nuestra casa gritándole al hijo de Karen y a ella directamente en la cara. Fue increíblemente satisfactorio. Pero eso solo fue el comienzo. No solo les dio una gran reprimenda, sino que también fue de puerta en puerta ese mismo día y les contó a todos los vecinos exactamente lo que estaban haciendo. Incluso llevó consigo una pila de recibos para mostrárselos a cualquiera que quisiera pruebas. En el vecindario, si había alguien más confiable que Karen, era el pacificador. Literalmente, en el transcurso de 24 horas, arruinó por completo su negocio. Todos en el vecindario dejaron de ir a la tienda. Durante los meses de verano todavía les iba bien, gracias a los turistas y a los visitantes ocasionales que no sabían nada. Pero cuando llegó el invierno, cuando esas multitudes desaparecieron, comenzaron a perder dinero rápidamente. Después de 2 inviernos, se vieron obligados a cerrar su tienda durante los meses de invierno. Sin embargo, eso también significaba que cada otoño tenían que desechar más del 90% de su inventario y volver a comprarlo fresco cada primavera. Supongo que hacer eso no era muy rentable, así que terminaron cerrando la tienda de forma permanente después de 3 años más. Fue entonces cuando su reputación en el vecindario comenzó a desplomarse, y gracias a eso, la gente finalmente comenzó a respetarnos más. Pudimos hacer amigos sin tener que esforzarnos tanto, y las personas dejaron de ignorarnos y tratarnos como si fuéramos apestados. Pero eso fue solo el comienzo de la caída de Karen. Para llegar al clímax de esta historia, necesito dar un poco más de contexto. Perdón si esto empieza a parecerse a un libro, pero no debería tomar demasiado tiempo. Algo importante sobre Karen es que es extremadamente, y me refiero a extremadamente, entrometida. No podíamos ni salir al patio sin que ella nos estuviera observando a través de su ventana o encontrar alguna excusa para salir, pasear a su perro, recoger hojas, arrancar malezas o lo que fuera que se le ocurriera. Básicamente, si salíamos a caminar por nuestra propiedad, podías garantizar que ella también saldría. No es que tengamos algo que esconder, pero obviamente no estamos en los mejores términos con ella y no nos agrada que alguien esté observando cada cosa que hacemos. Teníamos planes para instalar una piscina y un jacuzzi pequeño en el patio trasero, y definitivamente no queríamos sentirnos observados mientras intentábamos relajarnos en traje de baño. Así que empezamos a considerar instalar una cerca de privacidad.
Intentando ser buenos vecinos, le informamos amablemente que íbamos a poner una cerca. Ella se negó rotundamente. A lo que respondimos que, de todos modos, íbamos a instalarla. Sin embargo, como aún tendríamos que convivir con ella, le ofrecimos discutir los detalles de la cerca, el color, la forma, etc. Queríamos asegurarnos de que no tuviera que mirar algo que considerara una monstruosidad todos los días, especialmente considerando que observar nuestra propiedad parecía ser su pasatiempo favorito. Honestamente, seguimos haciendo un esfuerzo por ser los mejores vecinos posibles, incluso después de todo lo que nos ha hecho pasar. Pero volviendo a la historia, queríamos asegurarnos de que no hubiera disputas sobre dónde colocaríamos la cerca, así que planeamos colocarla a un pie dentro de nuestra propiedad, a lo largo de toda la línea divisoria, para evitar problemas. Por cierto, esto fue antes de que su hijo saliera de la cárcel. Fuimos al juzgado y pagamos por una copia de la escritura y un mapa de los límites de nuestra propiedad. Honestamente, nos sorprendió descubrir que aproximadamente un tercio de nuestra propiedad estaba siendo reclamado por Karen. Ella tenía un pequeño cobertizo allí, e incluso un jardín. Verás, hay una línea de árboles que atraviesa nuestra propiedad. No es una propiedad rectangular como en algunos estados, es más como un medio hexágono o un trapezoide. ¿Límites de propiedad extraños son bastante comunes donde vivimos? De todos modos, hay una línea de árboles que pasa por una sección de nuestra propiedad que, según la escritura y el mapa, es como un pequeño triángulo. Pero los árboles hacen que parezca un cuadrado. Karen estaba reclamando el otro lado de los árboles como si fuera su propiedad. Cuando le hablamos de esto, se volvió loca. Nos llamó mentirosos, ladrones y muchas otras cosas. No nos importaba demasiado esa parte de la propiedad porque habíamos vivido aquí durante años pensando que realmente era suya. Para hacer las cosas más fáciles para todos, le ofrecimos vendérsela o incluso intercambiarla por una parte de su propiedad. Había una sección de su propiedad que conectaba con la nuestra y era extremadamente difícil de mantener. Extenderla un poco haría mucho más fácil manejarla, además de darnos más espacio para hacer las cosas que queríamos. Pero ella se negó rotundamente, diciendo que nunca pagaría por algo que ya le pertenecía y que ni siquiera consideraría darnos parte de su propiedad sin nada a cambio, especialmente después de que supuestamente ya le habíamos robado esta propiedad. Desde entonces, ha habido una enorme disputa por la propiedad entre nosotros ha continuado. Algo sobre el lugar donde vivo, como mencioné antes, es que es un área muy rural con muchos límites de propiedad extraños. A menudo, estos límites no son claros ni sencillos. Muchas escrituras tienen cientos de años y, en lugar de indicar X pies en dirección y, utilizan puntos de referencia temporales como Gran Roble o Gran Roca junto al arroyo. Muchos de estos puntos de referencia podrían describir múltiples lugares o incluso haber desaparecido hace más de 100 años. Así que decir que hay muchas disputas por propiedad en nuestra área sería probablemente quedarse corto. Esto, junto con el hecho de que, a veces, una pequeña porción de terreno puede valer mucho dinero, ha llevado a nuestro estado a crear muchas leyes y regulaciones muy estrictas sobre disputas de propiedad, agrimensores, etc. Como dato adicional, hace unos años, un propietario ganó una disputa de propiedad contra una gran corporación por solo 0.1 acres de tierra, lo que le costó a la corporación y le ganó al hombre más de $1 millón. Volviendo al tema, aunque los límites de nuestra propiedad eran bastante claros, ya que ella misma los estableció recientemente, las leyes en torno a esto siguen siendo muy estrictas, especialmente cuando se trata de agrimensores. Para equilibrar las cosas y evitar fraudes, las leyes en nuestro estado determinan que, si un agrimensor comete un error, incluso de unos pocos pies, no solo puede recibir una multa considerable, sino que también perderá su licencia y nunca más se le permitirá trabajar en el estado. Además, el agrimensor debe notificar y reembolsar a todos sus clientes hasta 10 años antes del incidente. Esos clientes tienen la opción de solicitar un nuevo levantamiento por un agrimensor no afiliado, con el costo a cargo del agrimensor original. Eso incluye a todos los clientes de hasta 10 años atrás y también a todos desde entonces. Si no se descubre que aceptó un soborno o fue chantajeado, los clientes anteriores también pueden demandarlo por cualquier daño causado por los cambios en las líneas de propiedad debido a su error, así como cobrarle alquiler adecuado por cualquier terreno que pudiera haber omitido.
Si se descubre que un agrimensor aceptó un soborno o fue chantajeado, todos los daños y tarifas adicionales recaen sobre la persona que lo sobornó o chantajeó. Este sistema, junto con la pérdida de tiempo y dinero que conlleva estar en los tribunales, y el inconveniente general que causa, hace que los agrimensores de mi área eviten activamente cualquier cosa que incluso se asemeje a una disputa por propiedad. Por lo tanto, cuando surge una disputa, puedes imaginar que no es tan sencillo como hacer una llamada telefónica y conseguir un agrimensor. También es un gasto inesperado. Lamentablemente, antes de que pudiéramos encontrar a alguien para hacer el levantamiento, Karen encontró a alguien, y sospechamos que lo sobornó o algo parecido, porque trazaron los límites de la propiedad exactamente como ella y su hijo los describieron, bueno, excepto por una pequeña parte. No le gustó nada. Supongo que nunca mencionó a los agrimensores que nuestra propiedad aparentemente se extiende hasta aproximadamente un pie de su casa. Fue divertido jugar con esa idea. Pero eso no se compara con el terreno que está intentando robarnos ahora. Cada vez que logramos encontrar un agrimensor, ella siempre parece presentarse casualmente, mencionar que ya hizo medir su parte de la propiedad, incluir sutilmente que podría haber una disputa de propiedad involucrada. Esto ahuyenta al instante a cualquiera que esté interesado en medir nuestra propiedad, ya que entienden las implicaciones de eso para ellos. Estoy seguro de que comprendes por qué. Mencioné que los marcadores de terreno del agrimensor del banco cuando compramos la propiedad desaparecieron convenientemente antes de que nos mudáramos. No, bueno, desaparecieron. Me pregunto cómo ocurrió eso. Supongo que nunca lo sabremos. De cualquier forma, a este punto, probablemente nos costaría tanto como vale esa porción de tierra, o incluso más, contratar un agrimensor, si es que podemos encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. Los que hemos encontrado hasta ahora nos han dado presupuestos absolutamente ridículos por razones obvias. Básicamente están poniendo en juego sus carreras aquí. Pero estamos ahorrando para tratar de contratar a alguien. Y eso nos lleva hace solo unos meses, al clímax de esta historia. Perdón por la larga introducción, pero ahora vamos al evento principal, ya que estamos completamente al día con la situación. Hace unos meses hubo una tormenta muy fuerte que derribó un árbol en la propiedad en disputa. Este árbol estaba justo al lado de la carretera, por lo que, al caer, destruyó parte de la propiedad de nuestros vecinos al otro lado de la calle. Y eso no es todo, también destrozó el auto deportivo nuevo de alguien mientras conducía por la carretera. Por suerte, nadie resultó herido, pero la limpieza tomó varios días, justo el tiempo suficiente para que recibiéramos una factura por correo por más de $200,000. Literalmente, más de lo que vale nuestra casa y propiedad después de haberlas arreglado. Cumplimiento malicioso. Un poco más de contexto para quienes no lo sepan, la mayoría de los seguros de propiedad o vivienda no cubren daños a la propiedad de otras personas, eso es generalmente tu responsabilidad. Incluso si alguien está en una propiedad pública como una carretera, si un árbol en tu propiedad causa daños y podrías haber prevenido razonablemente el problema, por ejemplo, cortando un árbol inestable antes de una tormenta, eres 100% responsable de los daños. Así es como funciona donde vivo. Cuando recibimos la factura del seguro de esta persona rica y desconocida por su auto deportivo destrozado, los llamamos y amablemente les explicamos que el árbol que cayó no estaba en nuestra propiedad. Nos hicieron algunas preguntas y dijeron que investigarían el asunto y nos contactarían nuevamente. Una semana después, recibimos otra carta de la compañía de seguros con una copia de la escritura y un mapa de los límites de propiedad. El árbol en cuestión estaba claramente marcado en rojo, indicando que estaba en nuestra propiedad, y exigían el pago completo dentro de los 30 días posteriores a la notificación inicial, o procederían a demandarnos. En ese punto, nos quedaban unas 2 semanas, más o menos. Así que los llamamos de nuevo y explicamos una vez más que el árbol no estaba en nuestra propiedad. Al principio, el agente discutió con nosotros, diciendo en palabras más amables que solo alguien sin sentido común creería que el árbol no estaba en nuestra propiedad, y que no importaba cuánto se desviara el mapa de los límites, sería completamente imposible que estuviera tan equivocado. Simplemente les dimos el número del agrimensor que contrató Karen. El agente suspiró, dijo que contactaría al agrimensor e investigaría más a fondo, pero reiteró que teníamos unas 2 semanas para preparar el pago si lo que estábamos diciendo no se podía confirmar. Bueno,
Nunca volvimos a saber nada de ellos. Recuerden las consecuencias que mencioné por dar resultados falsos en los informes de los agrimensores. Incluso si el agrimensor admitiera haber aceptado un soborno, no había forma de que le pagaran lo suficiente como para compensar todas sus posibles pérdidas. Probablemente tendría que dejar el país en este punto, así que no había forma de que le diera a la compañía de seguros algo diferente de lo que nos dio a nosotros o a N. Llamamos a la compañía de seguros más tarde para ver qué podíamos averiguar sobre el asunto. El agente parecía bastante feliz leyendo las notas. No podían decirnos mucho debido a razones de confidencialidad, pero nos dijeron que un reclamo obviamente disputado coincidía con el nuestro, afirmando que la propiedad no le pertenecía a N y que el agrimensor había confirmado los resultados con ellos. Dado que no estábamos disputando los resultados del informe y que el agrimensor había sido contratado por N, no había ninguna razón para que la compañía de seguros creyera que los resultados eran falsos. Mientras no estemos disputando los resultados, toda la responsabilidad por los daños causados por el árbol caído debía recaer sobre él. No pudieron decir nada más que eso, pero estuvimos satisfechos con lo que nos dijeron. ¿Era lo que esperábamos? Las consecuencias. Como probablemente puedan deducir por mi historia, N no tuvo un gran problema en pagarle a la compañía de seguros, aunque obviamente no estaban contentos con ello. No sabemos cuánto dinero tenían o habían ahorrado, pero parece que fue suficiente para cubrirlo sin tener que vender más de su tierra. Desde entonces, hemos permanecido callados sobre la disputa de propiedad, pero seguimos considerando ahorrar para contratar un agrimensor y recuperar nuestra tierra. En este punto, se trata más del principio del asunto que del terreno real. En cuanto a N, podemos notar que cada vez que nos mira ahora, definitivamente no está contenta con nosotros. No parece que le guste el hecho de que le hayamos dejado tener nuestra tierra, por alguna razón, es tierra gratis. ¿Cómo se puede quejar de eso? Jaja. A estas alturas, podría intentar difundir rumores sobre nosotros, pero probablemente le saldría mal, ya que nos hemos hecho amigos de una gran parte de nuestro vecindario y nadie confía en N después de enterarse de que estaba literalmente robando a todos en el vecindario bajo sus narices, sabiendo lo que hacía y no haciendo nada para detenerlo. N está básicamente atrapada entre la espada y la pared en este punto, y nosotros solo estamos sentados observando cómo las llamas que ella misma encendió la consumen. No puedo esperar a ver qué sucede a continuación. Un extra para la diversión. Mientras estábamos contemplando la instalación de una cerca de privacidad, decidimos poner una cerca invisible para perros en nuestro jardín. Para quienes no sepan qué es un pequeño cable eléctrico que se entierra bajo tierra, y luego le pones un collar especial al perro. Si el perro se acerca demasiado, el collar emite un sonido que a los perros no les gusta. Si siguen adelante, aplica una leve descarga eléctrica. No creemos en los collares de choque, así que tuvimos que convencernos primero, y uno de nosotros realmente lo sostuvo y caminó a través de la línea. Se siente, pero no duele, solo te deja una sensación de cosquilleo. De todos modos, la idea es entrenar a los perros con el sonido antes de soltarlos para que nunca lleguen a sentir la descarga. Idealmente, solo irían el BEP y se darían la vuelta. Lo intentamos para que nuestros perros pudieran pasear por el jardín en lugar de estar todo el día dentro de la casa. En ese momento, no podíamos permitirnos una cerca de privacidad real. La instalamos bastante dentro de nuestra propiedad porque no era muy larga y, además, queríamos evitar que nuestros perros se acercaran a la propiedad de él. Ella debió pensar que estábamos marcando el lugar donde queríamos poner la cerca de privacidad o algo así, porque accidentalmente pasó por encima con su cortadora de césped, aunque estaba más de 5 pies más allá de lo que ella afirmaba ser la línea de propiedad. Todos aprendimos ese día que las cortadoras de césped no se llevan muy bien con los cables electrificados. Su cortadora de césped quedó completamente destruida. Todos los componentes eléctricos se arruinaron. Tuvo que comprar una cortadora nueva solo porque quería ser rencorosa y pasar por encima de nuestros marcadores. Lo mejor de todo es que, como estaba tan fuera de la línea de propiedad, no tenía forma de echarnos la culpa. Obviamente intentó difundir rumores, pero no llegaron muy lejos. Habría sido tan estúpido culparnos que ni siquiera lo intentó. Nunca nos pidió que le compráramos una nueva cortadora ni nada. Supongo que sabía cómo responderíamos si lo hacía. Jaja. De todos modos, espero que hayan disfrutado de la historia.